vamos al dibujo a marcarlos. SF congruente con FT, ese no lo teníamos acá, miren, este segmento SF sería la segunda, SF congruente con FT, y la justificación es un teorema de los triángulos isósceles, porque resulta que este triangulito que está aquí tiene los ángulos de su base congruentes, miren, son estos dos angulitos. Y entonces hay un teorema del 6.3 que dice que si un triángulo tiene dos ángulos congruentes, como en este caso, entonces los lados opuestos son congruentes. El ángulo opuesto al 4 es este ladito, y el lado opuesto al ángulo 3 es este. Entonces eso dice el teorema 6.3. Repito, si en un triángulo dos ángulos son congruentes, entonces los lados opuestos a dichos ángulos terminan también siendo congruentes. Ese es el famoso teorema 6.3, y ese es lo que tenemos aquí en nuestra línea número 9. Segmento SF congruente con FT, y la justificación es esa. Bien, continuando con la demostración, y gracias a esta última congruencia de segmentos, ya podemos decir que hay dos triángulos nuevos que son congruentes, que sería el triángulo SFA congruente con el triángulo TFN. ¿Listo? ¿Y cuál justificación vamos a poder decir para hacer esa afirmación? Pues el postulado lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces vamos a marcar esa congruencia de triángulos, que correspondería entonces al paso número 10. Aquí está, triángulo SFA congruente con el triángulo TFN, y la justificación, pues la que acabamos de enunciar, ¿no? Postulado lado, ángulo, lado. Bien. Esa pareja de triángulos congruentes nos va a permitir poder afirmar que el ángulo 5, lo vamos a escribir aquí, ángulo 5, sería que pareja de ángulos como la tercera, ángulo 5 es congruente con el ángulo 6, este. Y la justificación sería partes correspondientes. Como estos dos triángulos son congruentes, las partes correspondientes son congruentes. Esa es la que tendríamos entonces aquí como paso número 11. Ángulo 5 congruente con ángulo 6, y la justificación, pues partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes, el famoso PSTCC. Bien, y aquí empieza la parte fundamental, la que quería repasar con ustedes, y es la propiedad de la suma de iguales. Si vamos aquí al dibujo, recordemos que nuestro objetivo es poder demostrar que todo el A es congruente con todo el N. Y bueno, como ya tenemos que el 1 y el 2 son congruentes, y el 5 y el 6 también, pues simplemente vamos a tener que sumar estos dos ángulos, y ya obtendremos el A, sumamos estos dos y obtenemos el ángulo N, y ahí termina nuestra demostración. Pero eso requiere ciertos pasos que deben hacerse en un orden ya predeterminado, y que era lo que quería concretamente repasar con ustedes. Para poder hacer propiedad de la suma de iguales, pues debe haber iguales, y por ahora no tenemos iguales, porque lo que teníamos era congruencia. Si ustedes recuerdan, mira, aquí tenemos el 1 congruente con el 2, y aquí al final acabamos de decir que, donde se me perdió, en el paso 11, el ángulo 5 es congruente con el ángulo 6, pero con las congruencias no podemos hacer suma, necesitamos los iguales, por eso se llama propiedad de la suma de iguales. Por eso es que en el paso 12 entonces aparece medida del ángulo 1 igual a medida del ángulo 2, y la justificación es definición de congruencia de ángulos. Pero también necesitamos decir que el ángulo 5 es igual al ángulo 6, y eso es lo que tenemos aquí pues como paso número 13. El ángulo 5 es congruente, perdón, la medida del ángulo 5 es igual a la medida del ángulo 6. Es la misma razón 12, por eso lo anunciamos así, o se puede escribir comillas. Bueno, ahora sí, aquí en el paso 14, escrito pues con mi color favorito, la propiedad de la suma de iguales aplicada. Medida del ángulo 1 más medida del ángulo 5 igual a medida del ángulo 2 más medida del ángulo 6. Vamos al dibujo a mirar. Entonces, acá está. Medida del ángulo 1 más medida del ángulo 5 igual a medida del ángulo 2 más medida del ángulo 6.
Recuerde que hay como cierta rigurosidad en este enunciado, y es que cuando usted me diga que está usando la propiedad de la suma de iguales, ¿yo qué voy a verificar? Pues que usted me haya mostrado que el 1 sea igual al 2. Entonces yo vengo y miro a ver dónde está eso. Si esto no está, está mal aplicada la propiedad de la suma de iguales. Entonces, esto está bien porque miren, aquí la tenemos, la medida del 1 igual a medida del 2. Qué más se observa un profesor o una persona que esté revisando una demostración cuando usted usa propiedad de la suma de iguales? Pues que el segundo elemento sea igual al segundo, mire. Que el ángulo 5 sea igual al ángulo 6. Y eso debe estar acá, miren, acá está, lo teníamos. Si esos dos pasos no están previos a la aplicación de la suma de iguales, pues inmediatamente se anula la demostración y ya no se continúa revisando. Es un error grave. Todo el capítulo 4 que se revisó en el grado octavo durante un periodo completo giró en torno a eso, a hacer bien la propiedad de la suma de, la propiedad de la suma de iguales y la propiedad de la resta de iguales, porque se usa en todos los demás capítulos. Bueno, eso es lo que llamamos aquí propiedad de la suma de iguales. Luego viene algo sencillo, pues que es hacer la suma simplemente. Entonces, si al 1 le sumamos el 5, vamos al dibujo nuevamente. Si al 1 le sumamos el 5, pues vamos a obtener el ángulo A. Y si al ángulo 2 le sumamos el 6, pues vamos a obtener el ángulo N. Eso se justifica simplemente como suma de ángulos. Algunos le llaman a eso que propiedad de la suma de iguales, también no. Es suma de ángulos simplemente. Entonces, mire que eso es lo que tenemos entonces aquí en el paso número 15. Paso número 15. Si al ángulo 1 le sumamos el 5, obtenemos el ángulo A. Y si a la medida del ángulo 2 le sumamos la medida del ángulo 6, pues obtenemos la medida del ángulo B. Mire que se hace directamente, ¿no? Se hace directamente, simplemente sumamos el 1 más el 5 nos da el ángulo A, el ángulo 2 más el ángulo 6 nos da el ángulo B. ¿Listo? Y eso se justifica es como suma de ángulos, no suma de iguales. Hay algunos estudiantes que recurren a los siguientes pasos, entonces les voy a mostrar, por ejemplo, dicen medida del ángulo 1, medida del ángulo 5, aquí medida del ángulo 2, más medida del ángulo 6. Y son como muy organizados, eso es válido, entonces hacen la sumita aparte, entonces escribe medida del 1 más medida del 5 igual a medida del ángulo A. ¿Sí? Digamos que eso lo están haciendo, digamos, en paso, ¿qué paso se están haciendo? Diríamos aquí, por ejemplo, si estuviéramos en este ejercicio, para ellos, este sería paso número 15, este es el 14. Para ellos el paso 16 sería entonces hacer esta sumita aparte también, entonces sumar el 2 y el 6 aparte, entonces se haría aquí medida del ángulo 2 más medida del ángulo 6 y se puede escribir como medida del ángulo N. Y sería, esto se justificaría lo mismo, suma de ángulos, y esta también sería suma de ángulos, perdón. La suma de iguales es esta. Para ellos, para los que les gusta trabajar de esa manera, aparecería un paso 17 que es venir aquí y quitar esto. Entonces ya no usaríamos 1 y 5, sino que 1 y 5 lo cambiaríamos por la medida del ángulo A. Y se quita estos dos, el 2 y el 6 ya no aparecerían, y 2 más 6 se reemplazaría por n. Entonces aquí aparecería para ellos un paso 17 que decidiría medida del ángulo A más medida del ángulo N, perdón, disculpe, medida del ángulo A igual. Caramba, no tengo el borrador ahí a la mano. Esto sería igual, ¿no? Por favor, igual, igual. Medida del ángulo A igual a medida del ángulo N. Y ellos justifican esto como principio de sustitución de 15 y 16 en 14. Repito, si quieren seguir estos pasos que pues, se ve más ordenadito y más bonito, también se puede. Es antes que lo hacen así. Entonces, recuerden, principio de sustitución de 15 y 16 en 14. Listo, ya aparece eso. Pero entonces, como las demostraciones de grado noveno son tan extensas, a veces tan, digamos, tan exigentes, entonces a veces se ahorran todos esos pasos y simplemente mire que pasamos de aquí. Medida del 1 más medida del 5 directamente A. Y medida de 2 más medida de 6 directamente a medida del ángulo B. Y simplemente se justifica como suma igual. Pero no importa, cualquiera de los dos procedimientos es válido y no hay problema. Y ya ahí terminaríamos la demostración, porque si los dos ángulos tienen la misma medida, entonces ya podemos decir que son congruentes. Ángulo A congruente con ángulo B, y cambiamos de color porque ese color no me gusta, y la justificación es definición de congruencia de ángulos. Entonces pilas, por favor, quiero hacer mucho énfasis. La mayoría de estudiantes perdió la evaluación
del desempeño correspondiente al capítulo 8 por no hacer ni la suma de iguales ni la resta de iguales. En la resta de iguales se hace exactamente lo mismo, solo que en lugar de un más pues habrá un menos, pero se hace exactamente lo mismo. Cambiarían pues aquí los resultados y eso, pero en resumidas cuentas los pasos son esos fundamentalmente. Bueno, espero pues que con este video más la revisión de los ejercicios que hemos hecho pues les ayude a, a obtener una muy buena nivelación en el momento en que les corresponde, que es el objetivo. Recuerden que me gustan mucho los 5, me gusta que los estudiantes lleven a su casa buenas notas. Ese es el mejor regalo que ustedes les pueden dar a sus papás. Esa es su principal responsabilidad, estudiar. El Cervantes es un colegio exigente y, y no podemos ni engañarlos a ustedes ni engañar a los papás. Un chico que no haga bien este tipo de elementos, que no tenga en cuenta todos estos criterios, pues va a tener que perder la evaluación necesariamente. Pero todos estos recursos y todas las estrategias que implementamos es para que pues, les vaya bien y que saquen 5. Y eso es lo que quiero que lleven a sus casas como nivelaciones. 5, 5, 5, porque se puede. Mire que este capítulo 8 corresponde, ya se estudió en Bien muchachos, eso es todo. La cámara que estoy utilizando pues tiene espacios muy pequeñitos de grabación, por eso se me corta así como cada 5 minutos. Pero bueno, ánimo y a preparar bien su nivelación, a seguir esos criterios que les escribí ahí en el texto y pues bueno, nos vemos la próxima clase. Que estén bien muchachos.